Bueno, pues buenos días, 11:00 según el reloj de mi ordenador, así que con puntualidad vamos a empezar. El tema es amplio, webinar gestión de riesgo, fijaos lo que se puede hablar aquí. Lo que pretendemos hacer es una integración de las directrices que la guía ISO 39, ISO 31000 2018, que es la guía de gestión de riesgos en la que se basan casi todos los sistemas de gestión actuales, de todos aquellos que ISO ha emitido por primera vez o ha modificado después del 2012, se basan o se apoyan en las indicaciones, no quiero llamarles directrices porque son voluntarias, de esta guía. Y además está la experiencia y la práctica que obtenemos de las auditorías. Entonces, esto lo que pretende ser un webinar teórico práctico. Vamos a hablar de los requisitos fundamentales o las orientaciones fundamentales de la guía ISO 31000-2018, pero también compartir con vosotros lo que creemos que son experiencias prácticas, buenas prácticas, peores prácticas de auditoría, como creemos que da el enfoque práctico de la gestión de riesgos, ¿vale? Bueno, como sabéis, siempre en cada webinar comenzamos con una presentación de la empresa y mía. Bueno, yo soy Carlos Navarro, auditor jefe de DNV de muchos estándares ya desde hace mucho tiempo, con muchas auditorías ya cuestas en muchos países. Los datos los tenéis por ahí. Y pues encantado de poder participar en este webinar con vosotros. Cuando pongo ahí apasionado por los sistemas de gestión buenos, siempre me gusta destacar esto, porque creo firmemente, y yo creo que además, como llevo la parte comercial también, no se puede vender algo en lo que no creas firmemente en su utilidad y practicidad. Creo que un sistema de gestión bueno es realmente una herramienta potente para que las organizaciones consigan sus objetivos, mantengan su prestigio. Ahí tenéis mi correo para lo que necesitéis, también, por supuesto, siempre LinkedIn y los medios de contacto habituales. Bueno, DNVGL, brevemente, pero muchos ya lo conocéis, es una fundación noruega establecida en Oslo en 1864 con el bonito objetivo de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente, valores, objetivo que todavía sigue vigente hoy mismo y coherente con las directrices de sostenibilidad que emanan de las necesidades actuales de las empresas, de las organizaciones y de la ONU. De luego vamos a hablar un poquito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un marco para el control de riesgos dentro de todas las organizaciones. Es un tema interesante de enfoque. La visión que tenemos es conseguir un impacto global para ese futuro seguro sostenible y valores que creo que son básicos en cualquier entidad de certificación, que es construir confianza, nunca comprometer la calidad y la integridad, cuidar de los clientes aplicando valor mutuo. Nosotros aprendemos con vosotros en cada auditoría, obviamente, comprometidos con el trabajo en equipo y la innovación. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis la fundación de DNV, fue en 1864, se integró con Germany Lloyd GL, 2000 GL hace 5 años, y pues la sede a nivel global está en Oslo, Noruega, 16.000 empleados, 100 países y 500 oficinas a nivel global. La facturación de 2015, la verdad que esto lo puedo actualizar, es de 18 billones de coronas noruegas. Una corona viene a ser como 7 euros, pues más o menos 2.000 millones de euros, ¿vale? Resultados del año pasado. Nosotros nos sentimos cómodos hablando de gestión de riesgos y de sostenibilidad. Y ISO como organización, que todos conocéis las famosas las normas, las guías, eh, está evolucionando también hacia un enfoque de sostenibilidad, que es conseguir hacer negocios a largo plazo, desarrollar actividades a largo plazo, asegurando que el impacto en la sociedad, en el medio ambiente, es el mínimo posible. En cuanto a temas negativos, por supuesto, maximizar los positivos y asegurar un rendimiento empresarial sostenible. Y esa es un poco la esencia también de DNV y cómo queremos orientar nuestras auditorías. Todas las organizaciones, cada vez más, tenemos que afrontar y combatir unas nuevas fuentes de riesgos. Riesgos que hace 20 años no estaban o no eran tan tangibles como lo son ahora. Y tenéis ahí una relación de ellas, de estas fuentes, con lo que yo creo que podéis estar de acuerdo. Pero una cadena de suministro globalizado. Cada vez hay mayores facilidades logísticas, mayores facilidades de comunicación, mayores necesidades de comprar y vender productos y servicios en mercados donde hace unos años no llegábamos o no era ni siquiera factible plantearse llegar.
Esto hace también que, junto con las expectativas de responsabilidad social, porque nadie quiere asociarse a una organización que tiene una mala reputación por malas praxis sociales, éticas, etcétera, hace que tengas que abordar unas medidas de mitigación de riesgos que antes a lo mejor eran nulas o mínimas. Simplemente se focalizaban en asegurar que el producto era bueno, que se cumpliera la ley con el mínimo coste posible, asegurar el límite, y sin tener mayor precaución a la hora de establecer medidas robustas de control de estos riesgos. Luego, este rápido cambio en el panorama de los negocios, la competición que hay cada vez más grande, con nuevos entrantes, nuevas oportunidades y riesgos, estas condiciones geopolíticas, pues que si ahora hay una crisis macro entre Estados Unidos y China, Estados Unidos e Irán, eso genera nuevos riesgos, nuevas oportunidades. Si tú tienes un mercado con implantación, un producto con implantación o un mercado en estos sitios, pues vas a tener seguramente que abordar o afrontar distintas contingencias para poder mantener tu continuidad. Este rendimiento empresarial sostenible, esperado por inversores que quieren lógicamente tener un retorno de su inversión en forma de dividendos, los reguladores, pues que necesitan que todas las partes interesadas, empresas en concreto, organizaciones en general, ayuden como Estado a satisfacer los objetivos nacionales. Hablo, por ejemplo, del tema de CO2, de Kioto, etc. Los consumidores, grupos de interés más altos, las ONGs. Esto hace que esté cambiando el paradigma de los negocios. Esta necesidad de transparencia, rendición de cuentas, la responsabilidad, la accountability, ya no solamente queremos un producto que funcione en nuestras necesidades, que satisfaga nuestras necesidades, que funcione en nuestro producto, sino que además aseguremos que tenga una asociación de imagen buena, una reputación adecuada. Y luego estos activos intangibles como la reputación y la marca, que sabéis que cuesta muchísimos años conseguir, pero que se pierde enseguida. Y sobre todo ahora con este fenómeno kafkiano de las fake news, donde tú difama que algo queda, nos tiene que hacer reaccionar lo antes posible cuando aparece algún tipo de noticia que puede afectar a nuestra reputación y marca y estar potenciada por competidores o por agentes o partes interesadas mal avenidas. Estos son realidades que tenemos hoy en día en nuestro contexto socioeconómico, ¿no? Entonces, todo esto exige una visión más amplia a cualquier organización y no estamos hablando únicamente de grandes multinacionales, sino una pequeña empresa que trabaja para otra más grande, esto como una cadena trófica, y al final la grande, si tiene una afección reputacional que pueda ser de alguna manera impactada por una empresa pequeña, pues va a tener una sensibilidad especial a esta cadena de suministro. Por eso es un servicio que habitualmente se presta, ¿no?, de verificación de la conducta ética en la cadena de suministro. Bueno, en DNV, el enfoque de riesgo, ¿cómo lo podemos ayudar a potenciar? Pues en las auditorías, sin ser auditorías formalistas, sin ser auditorías burocráticas, sino que apoyarlas realmente en aquellos aspectos relevantes para la sostenibilidad y la continuidad de la actividad de vuestra organización. Utilizar el sistema de gestión para adoptar una visión más amplia del contexto de donde estáis, de cuáles son las necesidades y expectativas de partes interesadas, administrar estos riesgos críticos. Una auditoría tiene que ayudaros a reflexionar sobre hasta qué aspecto, hasta qué punto estáis consiguiendo llegar a esto. Entonces hay que enfocar la auditoría en lo más importante. Sería incoherente auditar sistemas de gestión de riesgos y no tener un enfoque de riesgos a la hora de dimensionar y planificar una auditoría. Y eso, como output, aportaros más conocimiento para hacer frente a estos retos operativos que tenéis ahí. Entonces, esto es realmente lo que se tiene que hacer, como una auditoría constructiva, de verdad. Oye, el riesgo, pues hay tantas definiciones que, bueno, podría haber puesto 40 slides, pero he puesto algunas incluso con las que yo no estoy muy de acuerdo, pero que como son publicadas y están ahí reconocidas, pues las quiero compartir. Webster International Dictionary, bueno, pues he conocido el Webster de todos. El riesgo es la posibilidad de sufrir pérdidas, daños, desventajas o destrucción. Dice World Net Dictionary Access, dice una fuente de peligros. Bueno, yo con esto no estoy muy de acuerdo, pero ahí está y seguramente que sabe mucho más el que lo ha hecho. Yo siempre he asociado el riesgo, me han enseñado que el riesgo estaba asociado al factor de probabilidad y que el peligro es una situación que puede crear un riesgo no en función de cómo operes cerca de esa fuente de peligro, pero ahí está. Exposición o posibilidad de daños o pérdidas, Oxford Dictionary. Riesgo es el potencial de que existe, de que se produzcan consecuencias no deseadas y negativas a partir de un acontecimiento. Bueno, pues este señor que sabe mucho de la anatomía de riesgos. La combinación o la probabilidad de la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento, la exposición peligrosa y la severidad de daño o mala salud
que pueden ser causados por acontecimientos posición. Esto es un enfoque de riesgo muy basado en seguridad laboral, que está en la OSAS del 2007, y que, bueno, creo que es una definición muy, muy potente porque combina distintos aspectos: probabilidad, severidad, consecuencia. Y luego hay otra que el propio DNV acuñó en 2004 como es una medida de cuán probable y cuán grave puede ser un incidente. A mí, lógicamente, pues es la que más me gusta, porque es sencilla, profunda, entendible y también, pues, discutible, ¿por qué no? Vale, pero dentro de ISO 31000, que es una guía, recordemos que la ISO 31000 no es una norma certificable, es una guía, son guidelines, son directrices, son indicaciones, por lo tanto, no es una norma que, perdón, no es una guía, no es un documento que nazca con la intención de ser certificada. Tiene una serie de definiciones que yo creo que si vamos a hablar de riesgo hay que hablar de ellos. Por un lado, habla de riesgo, que es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Fíjate qué interesante, ¿eh? Dice, ahí hay unas notas explicativas que dice que un efecto es una desviación respecto al esperado, que podría ser positiva, negativa o ambas. Y puede crear, puede enfrentarse o puede resultar en oportunidades y amenazas. O sea, bastante contenido en esta nota. Luego dice que los objetivos pueden tener distintos aspectos de categorías y aplicados a distintos niveles. Esto lo veremos posteriormente, que depende mucho del nivel de alcance, donde tú definas el alcance de tu gestión de riesgos. No tiene por qué definirse un alcance de gestión de riesgos que abarque a toda la organización. Puede ser a un proceso, puede ser a un departamento, puede ser a una nueva situación que tú quieres controlar. No hay obligatoriedad en absoluto de tener que aplicar todo o nada. No olvidemos que es una guía y como tal aplicará donde te haga falta. Siempre me gusta mucho vincular el factor de riesgo a la gestión del cambio, que es uno de los aspectos que sabéis que las nuevas normas hacen mucho hincapié. Siempre que hay un cambio aparecen riesgos y oportunidades a afrontar. Pues parece lógico decir que donde más cambios vayas a afrontar dentro de los 3, 6, 9, 12, 15 meses próximos, más gestión de riesgo vas a tener que diseñar para evitar sorpresas innecesarias. Bueno, lo veremos luego. Luego está la parte de riesgo, lo hemos visto ahora, la gestión de riesgo. Es un proceso, como es management, pues siempre ahí hablamos de procesos. Son actividades coordinadas para dirigir y controlar a una organización respecto al riesgo. Como todo proceso, tiene unas entradas, unas salidas y unas operaciones en el medio. Tú tienes unas informaciones y esperas salir con un plan de mitigación o de contención de riesgos. Al final lo que se busca es que te ayude a conseguir tus objetivos. Luego, stakeholder, personas, partes interesadas, en castellano, personas, organizaciones que afectan, pueden ser afectadas o pueden percibirse a sí mismas que pueden ser afectadas por una decisión o actividad. Fíjate, con todo el factor subjetivo que puede tener, pero si alguien piensa que tu actividad puede afectarle, pues es una parte interesada. Y luego la fuente de riesgos, que son los elementos que, independientemente, de forma sola, en combinación con otros, tienen el potencial de elevar un riesgo. Esa es la fuente, ¿vale? Son interesantes, hay muchísimas más definiciones en la 31.000, obviamente, ¿no? Pero no, yo creo que aquí había que centrarse y comentar pues las que considero subjetivamente y personalmente más relevantes. La gestión del riesgo siempre está muy condicionada a niveles culturales, sociales y de recursos, evidentemente. Entonces, por eso dice que es la cultura, procesos y estructuras orientadas a aprovechar oportunidades mientras limitan los efectos adversos. Hablamos de la gestión del riesgo. Y debe ser una parte integral de una buena práctica de negocios, tanto a nivel estratégico operativo. No debe ser un complemento de, venga, voy a hacer una serie de procedimientos, voy a hacer unos planes formativos y además luego voy a hacer una gestión de riesgos. Lo interesante es que la gestión de riesgos esté imbricada en cada una de las tareas, procesos y actividades de las organizaciones. De manera que un plan de formación, una evaluación de proveedores, un plan de inspección, unas órdenes de producción, siempre estén basadas o alineadas con una serie de riesgos que se hayan identificado, porque todas esas acciones y planes deben ayudar a controlar o mitigar un riesgo de que no se cumplan los objetivos asociados. Sé que esto es muy fácil decirlo y hay casi auditarlo. El mérito lo tenéis lo que lo hacéis y lo que lo implantáis, evidentemente, ¿no? Pero fíjate, la foto esa que es un poquito jocosa, aquí todavía, por lo menos en España, nos puede parecer imposible ver esto. Pero claro, estos señores a lo mejor, salvo que no haya, o no hay túneles o los túneles son muy altos, ¿no? Pero es que a lo mejor el riesgo de pegarse un piñazo desde el techo del tren o que otro que venga enfrente les arrastre
es más bajo que ir por el campo y que te pique una cobra o te ataque un tigre, ¿no? O sea, depende de las circunstancias y del contexto donde la situación, en este caso el transporte, se está produciendo, la aversión o asunción del riesgo pues tendrá unas consecuencias u otras. Siempre un riesgo acaba en una pérdida o en una victoria. Victoria que es el control y la mitigación de un efecto no deseado, o una pérdida, pues que puede ser una necesidad de indemnización, una pérdida de un cliente, una vida, un daño ambiental, una insatisfacción de un requisito en general. Y por supuesto que una gestión de un riesgo siempre conlleva unos costes y unos esfuerzos. Por eso, si no hay un compromiso de la dirección a todos los niveles, la alta, por supuesto, porque es la última que en última instancia aprueba recursos. Pero si no se considera que es un despliegue en toda la línea, con un compromiso especial de los mandos intermedios, compromiso evidenciado, pues difícilmente podemos hablar de una gestión de riesgos eficaz. Siempre que hablamos de un evento, pues siempre hay unas causas y unas consecuencias. Tampoco me quiero parar mucho, pero este es un slide que yo creo que es relevante. No me gustaría hablar de gestión de riesgos sin situarla, ¿no? Es que una fuente siempre puede llevar un evento, que puede ser positivo o negativo, pero siempre puede llevar unas consecuencias inmediatas y unas consecuencias últimas, y ahí puede haber 2 o 3 niveles, y también siempre tiene una causa inmediata y una causa básica. Y esto es especialmente relevante cuando trabajes con sistemas de gestión y implantes un sistema de gestión de no conformidades y acciones correctoras. Y sabéis lo difícil que a veces es asegurar la implementación, primero la identificación de una causa raíz, para que no se quede simplemente en una acción muy superficial y que está enmascarando la causa real del problema, que por lo general siempre puede ser una falta de conciencia de una persona, una falta de instalaciones adecuadas porque falta de recursos para poder implementarlas y mejorarlas, pero esa es la causa raíz por lo general, ¿vale? Entonces, bueno, más definiciones de riesgos y de gestión de riesgos que no quiero repetir, pero que lo tenéis ahí, sabéis que este webinar luego se comparte por si queréis verlo, ¿vale? Entonces, la gestión de riesgos lo que busca realmente es identificar un eslabón débil, porque la cadena, el esfuerzo, de nada vale que tengas 40 eslabones súper fuertes si la cadena se rompe por uno. Entonces, hay que asegurar cuál es el eslabón débil, asegurar que se fortalece para poder asegurar esa transmisión del esfuerzo de un sitio a otro. Y lo que busca es eso, evitar situaciones, eventos o sucesos imprevistos. Pues hay que ser imaginativo, hay que hacer sesiones de brainstorming, involucrar a partes interesadas, puntos de vista diferentes, para poder saber dónde pueden estar esos riesgos que si no, no vemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que busca es todo esto, lograr la estrategia, los objetivos y muchas más cosas, reputación, etcétera. Evitar que alguien diga, no me gusta tu compañía, no me gusta tu asociación de marca y me voy. Fíjate, nosotros aquí yo saco un poquito pecho, porque ya en el 2007, como veis arriba a la derecha, DNV registró el concepto de Risk-Based Certification, que cuando nació, hablo del año 2007, cuando las normas del 2015 empezaron a nacer, y este es un pantallazo del índice de la 9001, hablaba del Risk-Based Thinking. Pues lo que se trata es eso. En este caso nuestro es el enfoque de la certificación de las auditorías basadas en la gestión de riesgos. Pero cada uno de vosotros, a vuestro nivel, en vuestros propios procesos o en los procesos en los que podéis directamente influir, aguas arriba y aguas abajo, esa mentalidad de pensar en riesgos, de hacer una gestión de riesgos, es el reto y el cambio cultural que todas las organizaciones debemos afrontar en todos los niveles. Entender que cuando a lo mejor una norma te pide que hagas una evaluación de proveedores, no es por gastar tiempo ni rellenar cuestionarios, sino para saber cuál es el riesgo de que te quedes sin materia prima y pares la actividad. Entonces, ¿qué proveedor? Yo siempre que audito esto, por ejemplo, compra, digo, ¿cuál es el proveedor que es más factible que os deje, entre comillas, colgados y afecte a la promesa que habéis hecho al cliente de entregar un producto a tiempo? Bueno, si la respuesta es fácil y se puede obtener, pues quiere decir que la gestión del riesgo es adecuada. Si simplemente se presenta un cuestionario con 1000 ítems y 1000 respuestas y 1000 certificados, pero no se responde esa pregunta, tú puedes tener implementada una magnífica, bueno, magnífica no, tendrás una compleja sistemática evaluación de proveedores, pero el riesgo que realmente pueden conllevar a tu misión, que es cumplir la promesa a tu cliente, hablando de 9001, por ejemplo, pues no lo vas a tener controlado. Y este es el enfoque y el reto, ¿vale? Que sepáis, supongo que muchos lo sabéis, a mí me he columpiado, yo he puesto 39.001 en vez de 31.001. Es que como he hecho hace poco uno de seguridad vial, pues se me ha ido la tecla ahí, ¿vale? Hablando de la ISO 31001 del 2009, era la versión 2009, se ha actualizado en la 31001 del 2018, que es lógicamente sobre la que voy a hablaros un poquito. Esta guía
Se me va a escapar muchas veces lo de norma por la inercia de las normas ISO. Esta es una guía ISO 31000 que fue elaborada por el Comité Técnico 262, que se llama Gestión de Riesgos, Risk Management, y tiene como misión básica y pues el cambio fundamental de la edición 2009 de 2018, que fue una de las misiones de este comité, fue revisar los principios de la gestión de riesgos, o sea, los principios, los básicos, los basics, los fundamentos. Dado que esto, como dice ahí, son los criterios claves para obtener un resultado satisfactorio. O sea, ¿cuál es la base? La filosofía, pero no filosofía en términos etéreos, sino las directrices que hay que seguir, ¿vale? Para asegurar una buena gestión de riesgos. Destacar la necesidad de liderazgo por parte de la alta dirección. Fijaos que estamos hablando de 2018 y, lógicamente, ya todas las normas del 2015 que conocemos, ya posteriores al 2012, hablan de liderazgo como una parte básica, que era el punto 5, quiero recordar exactamente, 4 o 5 de las normas ISO nuevas, como base para que los sistemas de gestión se consideren herramientas de triunfo en la gestión de riesgos en general. Pues esto lo incorpora, destacar esta necesidad de liderazgo por parte de la alta dirección y la integración de la gestión de riesgos en este gobierno de la organización. Mayor énfasis en una naturaleza iterativa, que es decir, esto es vivo. O sea, siempre que preguntan con qué frecuencia se debe revisar el mapa de riesgos que tenemos identificado, yo siempre digo que con cada portada de periódico, y los periódicos cambian de portada cada día. Se supone que puede haber afectos. Revisión no quiere decir que haya que gestionar cambios o modificarlos, pero las situaciones macro, micro, legales, etcétera, pueden hacer que tus riesgos deban revisarse o al menos condicionarse. Igual que se mira a diario la facturación, las ventas, posiblemente el profit, ¿por qué no ver esto? Esto sería, y esta naturaleza iterativa, es decir, que se repite, que se continúa, es un proceso vivo, es uno de los focos de cambio en esta edición de 31.001 respecto al 2009, haciendo notar nuevas experiencias, conocimiento, análisis que pueden llevar a esa revisión de elementos, de procesos, acciones y controles de cada etapa, requisitos de clientes nuevos, tecnologías, todo el reto digital, todo el Industry 4.0, tal como estamos, que es el blockchain, pues hay cantidad de riesgos y oportunidades que debemos afrontar lo antes posible. Y luego, mayor foco en potenciar un modelo sistema abierto, adecuarse a necesidades y contextos múltiples. Y cada vez, y esto recomiendo a los que te llevan sistemas de gestión diferentes, pues que se integren, porque la filosofía de la gestión de riesgos es la misma para todos. A mí me gusta siempre poner un pantallazo con los índices de las normas para que se vea físicamente los cambios de una a otra. Tampoco se puede entrar en el detalle de todos los puntos. Obviamente, esto sí que si os interesa, como siempre sabéis que os invitamos a que os apuntéis a las actividades formativas que hacemos. Pero fijaos, en el 2009 hay una parte, en el 431, te hablo del 2009, comprendiendo la organización y su contexto. Todos los que conoces ya 9, 14 y 45.001, y la 50.001 también, todas las normas ISO que han nacido ya con la estructura de alto nivel, fijaos que este punto es un punto fijo, el punto 4, donde habla de conocimiento 4.1, es comprender la necesidad de la organización y su contexto, y el 4.2, comprender e identificar las necesidades expectativas de partes interesadas, ¿verdad? Pues aquí, en el 2009, esta guía ya hablaba de comprender la organización y su contexto. Por eso, todas las normas ISO, cuando han evolucionado a la estructura de alto nivel, hacen referencia a la ISO 31000 como una guía para tener en cuenta. Y habla de la política de gestión de riesgos, la integración de los riesgos en los procesos de la organización. Bueno, toda esta guía ha supuesto que las normas ISO certificables pues hayan bebido de esta fuente, ¿vale? Fijaos la diferencia estructural, y a lo que quiero es que os quedéis con estos tres grandes bloques que hay en la edición del 2018, que es lo que en un reto que ven en 20 minutos, 25, pues ya veis la profundidad a la que puede llegar. Pero por lo menos que sepáis lo que hay, lo que invitaros a que la consultéis. Tiene tres grandes bloques, que es el punto 4 de los principios, los básicos, los fundamentos. Luego el marco en el que se desarrolla esta norma y luego los procesos. Digamos que va de unas directrices más generales, de basics, al acotamiento y la base de cómo se diseñaría y cómo se evaluaría a cómo se operaría. Un poquito de más directrices generales y estrategias y enfoques estratégicos a una operación, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, de los puntos 4, 5 y 6. Ahora, según estaba esperando yo el webinar, digo, el tema de gestión de riesgos. Yo en este momento dependo totalmente del webinar
de un ratoncito cuyo puntero consigo enganchar, avanzar el slide, como tengo varias pantallas a la vez o no, si el ratoncito este se queda, el riesgo de que no siguiéramos sería grande, ¿no? Cuando estás metido en la filosofía, en la dinámica de pensar en riesgos, os advierto que puede llegar a ser un poquito obsesivo-compulsivo y haber problemas o situaciones de potencial peligro donde los demás no lo ven. Pero no cambiéis, son ellos los que tienen que cambiar, porque los riesgos están ahí siempre amenazantes. Bueno, hecho este chiste malo, vemos estos tres, este OVNI complejo, que está copy-pasteado tal cual de la ISO 31 PIN. Fijaos los tres elementos que hay. La parte 4, de los principios que os he enunciado antes en el índice, habla de los basics, que vamos a hablar un poquito por encima de qué son las etapas sin entrar mucho en detalle, por lo menos, pero los conceptos para que estén claros. El marco, que sería el bloque 5, y procesos, el bloque 6. Volvemos atrás para refrescarlo, ¿veis? 4, 5, 6, a la izquierda, principios, marco, proceso. Pues esto en la norma, en la guía, se despliega de esta manera tan atractiva, porque no digáis que no es bonito. Vamos a hablar del primer bloque, el bloque 4 de principios y fundamentos. Este bloque tiene un propósito básico, que es la creación y la protección del valor. Vuestro valor es lo que os permite sosteneros en el tiempo como empresa, como organización. No tiene por qué ser una empresa con ánimo de lucro, puede ser una EFE, una fundación, una administración pública. Pero digamos es crear y proteger el valor. Lo que busca este fundamento, este principio, este bloque de principios, la cláusula 4, es mejorar el desempeño de las organizaciones, animarlas a innovar, a descubrir nuevas oportunidades y a soportar la consecución de los objetivos. Al final, fijaos, ¿cuántos tenéis objetivos en vuestras empresas? ¿Cuántos tenemos? Todos. Todos tenemos un objetivo incluso desplegado a una serie de plazos, mensual, trimestral, etcétera. Unas metas. Ahora, pero ¿cuántos tenemos esos objetivos desplegados o apoyados en una identificación de riesgos que pueden amenazarlo? Pues poquitos. Y si tú aseguras que los riesgos que pueden impedirte los objetivos los tienes bajo control, la probabilidad de conseguir el objetivo será mucho mayor, ¿verdad? No simplemente poner un número e ir tirando para adelante con la actividad as usual, sino, oye, ¿qué puede impedir que esto no salga? Vamos a tratar de mitigarlo. Bueno, pues esto es lo que se habla, valor, creación de valor, protección de valor, ¿vale? Entonces, bueno, si vamos a hablar un poquito brevemente de cada uno de estos elementos, cuando te dice que sea integrado, ¿qué busca eso? Pues que sea una parte integral de todas las actividades de la organización, que cada proceso, cada responsable de turno, cada responsable de línea, cada persona, cada trabajador de producción, administrativo, logística, compras, tenga esa visión de que es parte del sistema de gestión de riesgos, que él puede aportar su grano de arena a mitigar pérdidas y que es tan inherente a cada una de las operaciones que hagas. Desde un punto de vista ambiental, de seguridad laboral, de calidad, de reputación, etcétera. Ese es el reto de las organizaciones, que cada persona no simplemente siga una instrucción porque le han dicho que lo siga, sino que sepa que siguiéndola está minimizando la posibilidad o minimizando el riesgo de que la tarea sea peligrosa o genere un vertido, un ruido o una lesión a alguien. Eso es lo que busca la norma con el punto de integración. En este aspecto, hablamos de los fundamentos, los principios. Que sea estructurado y comprensible. Y, bueno, comprensiva, o sea, que abarque todo. O sea, ¿qué permite de esto? Pues que se puedan comparar, que haya resultados consistentes. Cuando vosotros hacéis una matriz de riesgos, una tabla de un ANFE, un APQP, un SPC, bueno, un Ishikawa, todas estas herramientas, ¿no? Es lo que te permite, son partes de un sistema que te permite comprender y comparar la gestión de riesgos. Eso es un poco lo que habla, ¿no? Que sea customizado, o sea, que sea hecho a medida, particularizado, que no sea una cosa estándar y general, y que realmente sea proporcional al contexto de la organización, al impacto que realmente puede tener el contexto, el cambiante en la consecución de sus objetivos. Eso dependerá de cada organización y dentro de cada organización en los países donde esté. No es la misma la cultura de seguridad que puede haber en Angola, en Ghana, en Sudáfrica, Estados Unidos, para los que estáis trabajando en esos países o para empresas que trabajan en esos países. Luego, la parte de inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que permita abrirse a las partes interesadas, a todas las partes interesadas, internas y externas.
conocer sus visiones, sus necesidades, sus prioridades, tener esta inclusividad, estas expectativas, de esa sensibilidad para nutrir tu sistema de gestión de riesgos. Y tampoco se trata de inflar a todas las partes interesadas a encuestas. Tú viendo las páginas web y las políticas estratégicas de sostenibilidad de muchos de tus clientes, competidores o asociaciones a las que pertenezcas, puedes estar teniendo un input para hacer esa inclusividad. Todo que sea dinámico, esto se entiende más fácilmente, ¿verdad? Pues que reaccione, que con cada portada del periódico cambia. Pues eso me puede impactar a mí, un arancel aquí, una liberación de un arancel allá, me puede un bloqueo de una materia prima, el saber que una materia prima está financiando una guerrilla del Sudán del Sur y que me la van a bloquear. ¿Qué importa eso? Pues fíjate el impacto que puede tener. Pues si yo sin esa materia prima no puedo hacer nada. Mira, los señores de Huawei, evidentemente, la situación de riesgos que pueden estar en normal que tienen planes de contingencia y mitigación. Bueno, pues esto es que es dinámico. Los riesgos pueden emerger, cambiar, desaparecer tan rápido como cambia el contexto organizativo en el que estamos, ¿vale? Y eso cada vez es más. Y luego, tener la mejor información disponible. Información disponible significa que sea fiable y a tiempo, porque si es errónea y llega tarde, pues difícilmente va a ser de utilidad para mi gestión de riesgos. También podemos basarnos en datos históricos, hacer proyecciones, forecast de desempeño en base a tendencias, recursos, etcétera. Eso es la mejor información disponible y hábilmente utilizada, como vamos a ver luego. Luego, los factores humanos y culturales. Recordar la foto del tren que hemos tenido ahí, ¿no? La conducta, la cultura, significativamente influye en todos los aspectos de gestión de riesgos. No es lo mismo, además, un contexto organizativo donde hay una tensión sindical, social, laboral alta, donde hay una situación pues más o menos de calma, aunque nunca hay calma en las organizaciones, ¿verdad? Pero bueno, que dentro de lo que puede ser, estamos en una situación más laminar. Pues esto puede cambiar. Las personas son las mismas, sus conocimientos y competencias son las mismas, pero su conducta, su mentalidad y su sensibilidad y su cuidado y su atención, ¿no? Pues ojo con esto también, ¿eh? Y luego la mejora continua, por supuesto. Todo lo que sea medible tiene como misión ser comparable con respecto al pasado y con respecto a los objetivos, si no, ¿para qué medir? Entonces, aprendizaje, etcétera, esto es es lo que se busca, ¿no? En fin, y luego veremos un poco en la parte de procesos cómo es iterativo, ¿vale? Bueno, esto es el punto 4 de fundamentos que yo quería rápidamente, pero explicaros en que cada módulo de estos, pues lógicamente lleva su tiempo a reflexionarlo y en la formación que se hace presencial, pues hace juegos y casos prácticos y que se hace más entendible. Yo veo aquí muy buenas prácticas en empresas que realmente se lo toman en serio cuando las propias políticas de los sistemas de gestión hablan de la gestión de riesgos y la despliegan, ¿no? Y hacen unas revisiones periódicas y tienen sistemas de monitorización de riesgos con niveles como las alertas por terrorismo o las alertas de defensa de DEFCON 1, DEFCON 2 hasta DEFCON 5, en función de las situaciones de riesgo que van reaccionando, ¿no? Son sistemas muy ágiles que son capaces de procesar cambios en el contexto y que se traducen en unos niveles de riesgo que pueden focalizar o priorizar actuaciones, ¿vale? En cuanto a la parte del marco, ¿vale? Que es un elemento 1 que, bueno, recordaros que era de los 3 elementos, me gusta volver atrás para refrescarnos. Hemos visto la parte 4, ahora vamos a hablar del marco, que es la parte 5. Ya no voy al índice de antes porque ya lo tengo fresquito. Un poco, ¿cuál es el propósito realmente de la gestión de riesgos? Pues es asistir a la organización en la integración de esta gestión en las actividades más significativas y en todas sus funciones. Y la efectividad de esta gestión dependerá de cómo se integra en el gobierno de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Es decir, que no sea un complemento, un mapa, una Excel que pulule por ahí porque alguien se la puede pedir interna a una auditoría, sino que sea realmente una herramienta de toma de decisiones. Oye, ¿cómo va yo sueño, tengo ese sueño, ¿no? Y algunas veces lo vivo en realidad en algunas organizaciones excelentes, donde os digo, donde hay una revisión o un mapa de calor de los riesgos que automáticamente, en función de cambios contextuales internos y externos, puede pasar de un nivel medio a nivel alto, nivel bajo, en función de los sistemas de control. Y eso hace que la propia dirección pueda reaccionar. Y cuanto antes, esto es como un radar, y cuanto más fino sea el radar, antes podrás anticipar por dónde te viene el peligro.
Si es un obsoleto o mal mantenido, pues oye, te encuentras, mira, oye, que vienen aviones enemigos. Macho, acabo de escuchar las bombas ahí al lado, gracias por el aviso. Pero cuando tienes un radar bien afinado, te puede permitirte irte al refugio. Perdonar los símiles bélicos no son los más apropiados, ¿no? Pero bueno, son claros. Bueno, entonces, este es el propósito de esta gestión, perdón, de esta gestión de riesgos, ¿vale? Si quisiéramos definir un poquito en qué consiste cada cosa, pues hombre, en la parte de liderazgo en general, yo creo que todo lo conocemos. Liderazgo y compromiso, lo que está en el centro. Sin ello no hacemos nada. Porque al final puedes hacer un mapa de riesgos, pero si no ha habido recursos para integrar las opiniones y las voces de distintas partes interesadas, y sobre todo para no frustrar ese esfuerzo, que no se generen acciones encaminadas a corregir o a mitigar los riesgos con presupuestos, que no hace falta que sean económicos altísimos, puede ser tiempo, puede ser dedicación de recursos, ¿eh? Pues esa es la premisa básica, ¿no? E incluso asegurar que esos riesgos son apropiados, identificados, son apropiados al contexto de la organización, que la alta dirección pregunta por ese grado de control, que se establecen las políticas o se indica en las políticas y los planes estratégicos esta gestión de riesgos. Esto es un ejemplo de compromiso y de liderazgo. La parte de la integración es un poco lo que hemos venido a decir antes. Fijaos que vamos a ir de forma coherente, lógicamente, entre las tres pelotas, las tres circunferencias que hemos visto ahí, ¿no? Es asegurar que esta filosofía de gestión de riesgos se despliega a cada una de las funciones relevantes y siempre crítico los mandos intermedios, siempre aquellas personas que tienen que adherirse a esta filosofía de gestión de riesgos y transmitirla, transferirla a su línea y luego vigilar si realmente se está implementando adecuadamente allá. No con una misión o con un enfoque punitivo, fiscalizante, sino realmente de soporte, de coaching, realmente constructivo, enseñando a por qué, si no se hace esta acción, se puede tener una posibilidad alta de que ese riesgo se materialice en peligro. El casco, es que hace calor, sí, pero es que te puedes abrir la cabeza tú. Esto es lo que más que he dominado. ¿Por qué dejar la luz encendida o una pistola neumática funcionando cuando está tirando de energía del compresor? Pues oye, mentalicémonos de que estás haciendo un impacto ambiental y un gasto energético tonto, ¿no? Bueno, esto es un poquito esa integración a todos los niveles lo que se busca. En la parte de diseño, bueno, la guía en la parte de diseño tiene como 3 páginas, ¿vale? Porque por una parte te habla de la comprensión de la organización y su contexto, como parte del diseño de la gestión de riesgos, y es un punto de partida básico. ¿Quién soy, qué hago y dónde estoy? ¿Qué factores de fortalezas? La norma, ninguna guía ni ninguna norma te dice que hagas un DAFO, ¿eh? De hecho, las normas nunca son, ni las guías son prescriptivas. Tienes que hacer un ANFE, tienes que hacer... No, tienes que establecer lo que tú veas para ver hasta qué punto estás teniendo la información de fortalezas, debilidades y los riesgos asociados. Bueno, pues esa es una de las partes del diseño. Y dice, empezando comprendiendo la organización y el contexto. Luego, articulando este compromiso con la gestión de riesgos. A través de la línea, como decía antes, pues en la definición de los puestos, de los roles, hay funciones, responsabilidades, pero pocas veces se ve que esté vinculada la tarea a realizar con los riesgos que debe mitigar o que debe evitar. O sea, cuando se hacen descripciones de puestos, cuando se hacen descripciones funcionales, son muy operativas. Todavía falta esa implicación de cómo esa acción puede ayudar a mitigar un riesgo. Responsabilidades, autoridades, etcétera. En la parte de diseño también se habla de la gestión y asignación de los recursos, competencias, formaciones, entrenamientos, metodologías, conocimientos. También en la parte de diseño se habla de comunicación y consulta. Y ojo, que no es lo mismo, porque a veces cuando decimos ya frases, venga, información, sensibilización, competencia, comunicación, consulta, no son sinónimos. La comunicación busca un poco la sensibilización, el awareness. Yo te pongo un cartel con una mano amputada porque busco sensibilizarte a que eso puede ser una mala práctica y te puede pasar a tu mano si no tienes cuidado. Eso es comunicación. Y otra cosa es consulta, que es la retroalimentación, hasta qué punto eso tú crees que puede ser positivo para leccionarte sobre la gestión de riesgo. A lo mejor incluso puede ser tan impactante que la gente tiene miedo y se hace más daño. Pues eso depende de la cultura, ¿no? De cómo transmitir las cosas. Entonces, pero tener el proceso de comunicación y consulta, es decir, una retroalimentación, es una de las partes que está metidas en esa patita del diseño
y que no podemos desarrollar completamente por falta de tiempo. Pero fijaos todos los elementos que cuando se hace ese diseño de ese marco de gestión de riesgos hay que tener en cuenta. Luego está la parte de implementación. Oye, pues venga, vamos allá, vamos a poner en marcha aquello que hemos diseñado. Es decir, vamos a planificar en tiempo y manera y con qué recursos necesarios podemos hacer esta gestión de riesgos. Como todo plan indica el qué, quién, cómo y cuándo. Debe ser capaz esta planificación y esta implementación de ese plan actuar sobre el proceso de toma de decisiones cuando sea necesario. Hola, manager, ha salido que esta situación ha cambiado y ahora hay un riesgo grandísimo de que paremos la producción en 3 meses por falta de suministro, por el bloqueo de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a tratar, cuando es posible, actuar sobre la decisión, sobre la toma de decisiones. Estamos contribuyendo, los que trabajamos en gestión de riesgos, a una toma de decisiones anticipada y a salvar los sueldos y la vida y el medio ambiente de muchas de las personas que están trabajando en esa organización, si no todas. Bueno, eso en cuanto a la implementación, pues es que no creo que haya mucho más que decir aquí. O sea, es poner en marcha aquello que se diseñó y planificado. Y luego la evaluación, evidentemente, pues como todo, fijaos que esto nos recuerda un poquito al ciclo de Deming, ¿verdad? A ver si eso que hemos implantado realmente funciona o no. Vamos a evaluar si requiere cambios o no. Y luego ya, en función de eso, pues la mejora, que es la adaptación de cambios, de acciones o de recursos y la mejora continua que haría falta, ¿vale? Este es un poquito la base general del punto 5 del marco. Como esto es una slide que ponemos siempre en los cursos, como pista, como ayuda para poder identificar riesgos externos e internos. Oye, mira, me da igual. Es que este riesgo yo creo que no es externo, que es interno. Me da igual. Esto simplemente lo que importa es que tú lo tengas identificado y lo tengas censado para poder valorar hasta qué punto lo tienes controlado, ¿vale? Entonces, digamos, dentro de las masas de posibles fuentes de riesgos están mercado y cliente, finanzas, la operativa, proveedores y socios, aspectos legales, comunicación y telecomunicaciones, información, personas, gestión. Y dentro de eso más cosas. Y a lo mejor dentro de cada cosa de esas más cosas. Sin llegar a la parálisis por el análisis, pero lo que habría que hacer es, oye, de todas estas figuras que hay aquí, ¿cuál es la que más pesa en tu organización y qué planes tienes establecidos para que no se conviertan en pérdidas? Esto es un reto y es un ejercicio muy interesante que hacemos en las actividades formativas, ¿vale? El último elemento, y como soy muy pesado, me gusta siempre contextualizar, vuelvo al slide donde estaban las 3 juntas, el índice no, bueno, yo he puesto, vamos ahí abajo la parte 6 de proceso, la cláusula 6, corremos porque esto ya lo tenemos dominado. Fijaos a que hay unas flechitas alrededor que dan vueltas. Eso quiere decir que esto se busca que sea un proceso iterativo, que no sea una foto fija, que no sea un estático, ¿vale? Esto lo que busca realmente es la aplicación práctica y sistemática de las políticas, procedimientos, prácticas, elementos de comunicación, consulta, para que funcione, digamos la parte operativa como todo, de todo el proceso. Entonces tenemos ahí una parte, fijaos por la izquierda, fijaos, hay como 3 flechas, 3 cajas con puntita que convergen en el bloque central. Quiere decir que esos son todo entradas externas hacia esa parte central, que es la parte de comunicación y consulta, que antes os he referido un poquito y ahora abundaremos algo, la parte de monitorización y review, y la parte de registro y reporte, y eso son inputs para definir el alcance, la evaluación de riesgos y el tratamiento de los riesgos. Bueno, esta slide da para 2 días de charla, yo lo aviso, y tenemos, 20 minutos, dentro de poco me saca Marian ya la banderita amarilla que me pone muy nervioso. Bueno, la parte de comunicación y consulta ya creo que lo hemos comentado un poco. No es lo mismo una cosa que otra. Una te permite sensibilizar y la otra consulta es tener una retroalimentación y eso utilizarlo para definir pues tu alcance, el assessment, etcétera. Fijaos, como dije antes también, el alcance, pues tengo que centrar, si me voy a tratar el proceso de gestión de riesgos en un proceso determinado, en un área, en un turno, etcétera. Eso es libre para vosotros hacerlos. Pero lo que hay que tener en cuenta, habrá que considerarlo, los objetivos y las decisiones que se tendrán que tomar. Si no hay unos objetivos para un área, difícilmente tiene sentido hacer una gestión de riesgos para ese área, porque no vas a tener una conclusión de si está ayudando o no a cumplirse los objetivos, ¿no? Los outputs, las salidas esperadas de otras partes del proceso, de la experiencia. No reinventemos la rueda, tenemos informes de auditoría, de inspecciones, de cuestiones de cliente. Esto es lo que te ayudará a establecer este alcance. Luego, el contexto externo e interno.
como os decía antes, estar atentos a ellos, tener fuentes de información, los proveedores, por ejemplo, los clientes, una fuente de información adecuada, definir los criterios de los riesgos para poder simplemente priorizar cuál es alto, medio, bajo. O sea, muchas veces, no nos liamos, de hay que hacer una matriz. A ver, esos son medios, no son fines, pero tú, para poder establecer prioridades, porque el tiempo y los recursos son limitados, tendrás que tener unos criterios de criticidad, qué riesgos puedo tolerar, cuáles no puedo tolerar. Y una vez que tengo ya el alcance, el contexto y los criterios definidos, ya me puedo empezar a hablar de la evaluación de riesgos, el risk assessment, que no se trata más allá de identificar, analizar y evaluar los riesgos. Ese es el proceso con esos tres elementos que tenéis ahí. Pero no olvidemos nunca que esto no es más que un medio para conseguir saber si los objetivos que tenemos que conseguir están en amenaza, están en riesgo o no. Entonces, esta identificación de riesgos, pues hay muchísimas formas de hacerlo. Brainstorming, información histórica, aspectos tangibles o intangibles, fuentes tangibles o intangibles, amenazas legales, pérdida de un suministrador crítico, falta de retención del talento en tu empresa, etcétera. Causas, eventos, eso hay que hacerlo. Luego los indicadores también hay que empezar a pensarlos. En la parte de análisis de riesgos, pues dependerá de la probabilidad y las consecuencias que ese riesgo puede tener si no queda bien controlado, qué compleja solución tiene, qué beneficios de inversiones puede tener. Eso ya es el análisis y luego la evaluación, pues es la consecuencia final para decir, oye, he evaluado este riesgo como crítico para la sostenibilidad de mi organización, leadership, recursos, etcétera, ¿vale? Entonces, luego la parte de tratamiento de riesgos, como siempre, pues lo que se trata es de establecer acciones que pueden ser responsabilidades cambiantes, formación, recursos, cambio de procesos, encaminadas a evitar el riesgo, a transferirlo. Dice, oye, pues yo lo tengo que asumir, es un riesgo inherente a mi proceso, pero voy a contratar un seguro para que la pérdida económica asociada pues la sufra una compañía de seguros. Eso es una parte del tratamiento del riesgo. No lo puedo mitigar, no lo puedo evitar, pues lo voy a transferir, por lo menos el impacto negativo. Puedo cambiar la probabilidad, puedo cambiar las consecuencias, puedo remover o evitar la fuente de riesgo. A ver, si mi proceso depende de un horno y ya sé que es un proceso de riesgo por quemaduras, explosiones, etcétera, digo, bueno, voy a cerrar el horno. Bueno, hombre, a ver, es que si cierras el horno no haces botellas, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero sí tener en cuenta las medidas de mitigación. Esto es todo lo que se habla de tratamiento de riesgos. Es muy importante, y es a veces en las auditorías encontramos un poquito de, digamos, potenciales de mejora al respecto, que una vez que se tienen las conclusiones y la significatividad de los riesgos y el mapa de calor de ellos, cuál es el alto, medio y bajo, realmente nos centremos en los top 3 críticos y asegurar que hay acciones que se están implementando lo antes posible para evaluar la efectividad de las mismas en cuanto a la rebaja de categoría de los riesgos. Porque ¿de qué me vale tener un mapa estupendo diciendo tengo 20 gravísimos? Si hasta el año que viene no voy a hacer nada para mitigarlo. ¿Sabéis la probabilidad y el impacto negativo que puede tener eso? O sea, y debe ser muy frustrante para cualquier organización tener identificado un alto riesgo de algo, no haberlo mitigado y que se dé la pérdida. O sea, tengo un alto riesgo de incendio en este almacén. Bueno, vale, pues el año que viene, con el plan de inversiones, quitaremos eso de ahí. Mira, no hace falta, machote, que acaba de arder el almacén, ¿no? Perdonar un poco lo jocoso de esto. Entonces, eso es lo que se trata, preparar planes de tratamiento, acciones y luego revisar. Y luego el recording y reporting, pues no es con ámbito fiscalizable, es para poder emular las buenas prácticas que se hayan hecho, corregir aquellas que no han sido satisfactorias, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, si tú tienes la típica mapa, la norma no es prescriptiva, entonces, bueno, tú tienes a tu criterio establece las calificaciones de riesgo, alto, medio, bajo, que sea muy probable, etcétera, la consecuencia, que sea sencillo. Pero lo importante es que si yo tengo ahí tres, hay que pone un crítico, alto, alto, pues yo trabaje sobre ello y que las prioridades sean esas. Y luego utilizar esta información, como pongo ahí abajo, para realizar acciones. Para realizar acciones, que no se quede simplemente, mira qué bien, qué mapa de riesgos tengo identificado, estupendo. De hecho, lo importante y lo bonito es cuando haya sistemas maduros que van rodando, puedas ir comparando esta foto, esta tablita del año 2015 con la del 16, 17, 18 y ver si realmente aquel riesgo que tienes identificado como alto porque era grave y muy probable, ahora ha bajado de color, ha bajado un poco de intensidad, por lo menos que sea medio, ¿vale? Si no, la gestión. Lo bueno de esto es que es muy autoevaluante, por decirlo así, y esa palabra no creo que exista. Pero si tú tienes identificado un riesgo muy alto en el 2015 y al 2019 sigue siendo muy alto, la pregunta, eso es carne de caño para una auditoría. Es decir, oye, ¿por qué?
¿qué has hecho? Es que no he hecho nada. Joder, ¿por qué? Es que no había pasta. Oye, pues vaya liderazgo, vaya recursos. Lo he hecho, pero ha salido otra fuente de riesgos. Bueno, estupendo, ¿no? Fijaos, cómo enfocar la sistemática de riesgos lo estamos viendo ya con el esquema, pero no reinventemos la rueda, no perdamos de vista la misión de la empresa y su sistema de gestión. Esto ya son inputs básicos para poder hacer una buena gestión de riesgos. Tenéis experiencia, tenéis informes de OCAS, tenéis informes legales, tenéis informes de auditoría y certificación. Si es de DNV, os aportará muchísimo más. Spoiler. Tenéis informes de auditorías internas, consejos de consultores cualificados. Caramba, aprovechar eso, integradlo y como acciones o como mapa de riesgos. Todo lo que tenéis por ahí, ¿no? Personas que entran nuevas y que pueden tener un punto de vista nuevo, experiencias, atención a las tendencias de los indicadores, siempre tener una visión preventiva. Por ejemplo, ahí tú has comprado tu coche eléctrico porque tienes una política de sostenibilidad de emisiones, claro, pero te tiene que venir a recargarlo con un generador diésel, posiblemente, a lo mejor eso es una batería, a lo mejor no sé, pero seguro que el coche que lo arrastra es otro combustible diésel. En un momento dado veremos que será una pila, una batería que va con un coche eléctrico a recargar a otro eléctrico. Sería coherente. Pero hoy por hoy a lo mejor no. Bueno, pero estos son riesgos y oportunidades que también tenemos que tenemos que abordar, ¿no? Yo quiero invitaros a que no miréis como fuentes de riesgos solamente dentro de vuestras paredes. No sé si conocéis el Global Opportunity Explorer. Esto es una web muy interesante donde aparecen aspectos macro muy globales. Y de, oye, si soy una empresa de 10 señores, ¿a mí esto tú crees que me afecta? Bueno, a lo mejor a ti no, pero a lo mejor a tu cliente o a tu cliente de tu cliente, pues seguramente sí. Entonces es bueno saber lo que en una primera, segunda, tercera derivada afecta a tu cadena de cliente, igual a tu cadena de suministro, a tu cadena de ventas. Entonces ahí aparecen muchos aspectos donde se tiene en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de sostenibilidad. Cada vez, como sabéis, y luego lo vamos a ver rapidito, porque me quedan 5 minutitos, el tema de los organismos de desarrollo de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, y que son un tractor de acciones y de compromisos de grandes empresas que son a su vez tractoras de medianas y pequeñas empresas. Entonces es bueno que ya lo vayáis viendo y a la hora de establecer incluso políticas, directrices, no tiene por qué ser a corto plazo, pero creo que son webs muy inspiradoras para hacer una transformación hacia la sostenibilidad de todas las organizaciones. Y es porque estos señores no tienen retorno, y sin hacer publicidad ninguna bebida, pero estáis viendo que en la tele hay una cerveza que últimamente no está vendiendo ya lo rica que está la cerveza, lo que refresca, etcétera. Está una chica en el fondo del mar que se nos ahoga porque el mar está muy contaminado, unos señores que van en barquitos a salvar tortugas y quitarle el plástico a las aletas y hacer con las redes abandonadas materia prima para chanclas. ¿Y eso qué tiene que ver con la cerveza, no? Pues que se está viendo un cambio de paradigma. O sea, no solamente yo quiero beber esa cerveza porque me siento copartícipe de su compromiso con la sostenibilidad. ¿Qué tendrá que ver? Pues a lo mejor algo tiene que ver. Entonces, lo que busco es que reflexionéis, no solamente en los riesgos muy inmediatos que estáis acostumbrados a ver, que si el casco, que si la eslinga, que si el vertido o que si la reclamación del cliente, evitarla, sino también ir un poco más allá, trascender ya vuestras propias paredes. Entonces, fijaos, dentro de los 17 organismos que son los SDGs, Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, la nave Tierra, os invito a que consultéis nuestro informe del futuro de la nave Tierra, de DNV, realizado también para la ONU, que es magnífico, y allí vamos todos. Entonces, oye, de estos 17, vosotros también podemos todos participar en alguno de ellos. Oye, a lo mejor acción climática, pues sí, voy a tratar en mi medida de mitigar las emisiones. La vida subacuática, yo aquí creo que poco voy a hacer nada, tomar esa cervecita porque sé que con eso compran plásticos biodegradables, yo qué sé. Bueno, la cosa es que no es una cosa descabellada que ingresamos una pequeña o mediana empresa, nos vayamos inspirado en cuáles son las directrices a nivel mundial, global de la ONU de la sostenibilidad hacia el 2030. Porque este es el marco en el cual se desarrollan normativas que sí que tendremos que aplicar. Directiva de eficiencia energética, la directiva de la ley de 2018 de declaración de información no financiera, que nosotros además podemos ayudaros podemos verificaros o ayudaros a hacer los informes, no ambas cosas a la vez, obviamente. ¿Por qué? Porque se busca transparencia, se llama evidencia de compromiso y de performance ético. Bueno, señor, estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a todos nos afectan.
No quiero, por eso quiero que sea una buena fuente de información para todos. Aquí están especificados de otra manera y con algún pequeño despliegue. Por ejemplo, en la parte de seguridad de información, pues aquí está en cybersecurity inteligente, alertas tempranas de ataques de hackers. O sea, todo esto es un mapa, una fuente inspiradora porque eso se llama Market Opportunities para el 2030, vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para vuestra gestión de riesgos. Todo riesgo y toda oportunidad son caras de una misma moneda. Siempre que hay un cambio, tenemos una nueva oportunidad para poder ser más sostenibles y un riesgo de no serlo. Entonces, con esto yo quiero invitaros, más allá de la propia ISO 31001 y un poco la filosofía de gestión de riesgos, a fuentes de inspiración para que vuestras políticas estratégicas y estrategias vayan alineándose con esta, como podríamos decir, tendencia, realidad. Es una realidad de la que no vamos a poder escapar. Y -5, madre mía. Yo os avisé que cogierais un café cargadito antes de empezar el webinar, porque hablar de una guía de 31001, que es la base conceptual de toda la gestión de riesgo de todos los estándares, en 55 minutos escasos, es un challenge, como se suele decir o suelen decir en inglés. Por mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta. Aquí hay un chat que dice cositas. Vale, no. Empezamos, no veo ahora aquí ninguna pregunta. Pues oye, si queréis hacerla a posteriori, contactarnos sin ningún problema. María nos mandará una encuesta de satisfacción con esta hora que espero que hayáis invertido y no gastado. Y invitaros a profundizar en este mundo que es muy, muy bonito. Creo que tenemos suerte de trabajar en estas cositas. Bueno, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Me satisface mucho ver que todos los que os habéis apuntado seguís ahí. Bueno, hay una pregunta a última hora, pues lo vamos a atender. ¿Cómo comprometer a la empresa? Bueno, bien, vamos a emplear un par de horas más en responder esta pregunta y para eso nada más necesitaré la ayuda de todos y que deis vuestra opinión. ¿Cómo comprometer a la empresa, a la dirección? A la dirección, sí, pues se entiende. Pues quizá convenciéndola o primero explicándola de que esto no es ¿cómo podemos decir? Es una filosofía, un tema romántico, complementario, burocrático. Es que yo la pregunta, como soy gallego, casi contestaré preguntando, ¿cómo puede ser que una dirección no esté comprometida con esto? Porque es que al fin y al cabo lo que le estás ayudando es a tener una información para tomar decisiones sabias, oportunas y que ayudan a su misión. ¿Cuál es la misión de la alta dirección de una empresa? Obtener un rendimiento económico, por supuesto, y reputacional sostenible. No un pelotazo de un año, sino que los accionistas o las partes interesadas en general, perceptores del servicio de la empresa, satisfagan sus expectativas, la promesa de esta empresa y con salvaguarda de la reputación. Entonces, yo creo que yo no he conocido ningún director que teniendo una información clara de realmente cuáles son los riesgos a los que puede abocarse la empresa a un plazo inmediato, 3, 5, 10, no se receptivó a asignar recursos para ello, ¿no? Todos queremos tener clientes satisfechos, no tener sanciones ambientales, ayudar al planeta a que sobreviva para 4 generaciones o 4.000 más, y que la gente no se nos haga daño trabajando ni se nos mate para no ir a ver a los hospitales ni salir en la portada por una mala praxis reputacional. Si todo esto lo despliegas en bloques de conceptos que tú puedes ayudar o la organización debe asegurar que controla, no creo que haya ninguna dirección que diga esto no me interesa, esto no es para mí. Otra cosa es que establezca prioridades, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es... si un director no ve que esto es útil, yo me cambiaría de empresa lo antes posible, porque en total va a durar 2 telediarios. O el director o la empresa, depende de quién sea más duradero. Bueno, de las herramientas mostradas, ¿hay alguna más idónea que otras en función del proceso que se analice? Idóneas. Yo siempre he visto algunas, a las que más me han gustado han sido al final, han cumplido 2 premisas. Son sencillas de alimentar, no solamente de crear, no solamente de hacer una vez, sino que son sencillas de realimentar, es decir, que están basadas en los indicadores que se están generando día a día en la empresa, están siendo capaces de dar un feedback a esa herramienta, es decir, mi riesgo estaba bajo porque tenía 20 personas cualificadas en este proceso y sensibilizadas,
pero resulta que se me han ido 5 de vacaciones, 5 de baja y 5 a la competencia, y automáticamente ese riesgo se realimenta y dice, ojo, ya no está bajo, ya está medio, está alto. Esa es la más fácil. Entonces, al final hay técnicas basado en sistemas de captación de datos, en herramientas informáticas, siempre tiene que ser basado con un sistema, con un software detrás, evidentemente, que te realimenta y te saca tu mapa de riesgos. Igual que tú abres el Outlook, te salen los mails que has recibido, pues que diga, oye, pues ha habido un cambio en la significatividad de un riesgo. Eso ha sido de lo más que... Y tampoco es ciencia ficción, ¿eh? Hay muchas soluciones para hacerlo. Esa era una de las premisas básicas. Que tenga esa retroalimentación. Y después, la segunda, que coincida con el sentido común. O sea, que tengas la información que te está dando ese resultado, ese análisis, coincida con lo que realmente tú crees que es correcto que sea lo prioritario. Es muy difícil que una herramienta aflore sorpresas. Posiblemente lo que te hace es ratificar en base a datos aquellas percepciones o suposiciones que tú tenías. Pero es difícil, muy difícil que te dé grandes sorpresas. Si tú creías que estabas perfectamente cumpliendo los requisitos, el control del riesgo de incumplir el permiso de vehículo lo tenías bien y resulta que ahora te demuestra que estás fuera de límites continuamente, eso es muy raro que no lo hubieras sabido tú ya antes, ¿vale? Pero sí que lo ratifica. Entonces, lo que estoy viendo es que cuando hay muchos mapas de riesgos con muchísimos riesgos identificados, te hablo a lo mejor de 60, 70, y al final hay 20 que son graves, lo que me preocupa es que de esos graves quizá no haya una segmentación a súper graves o gravísimos sobre los que empezar a trabajar. A lo mejor es que no es posible, que son todos igual de graves. No, no me lo creo. Pareto funciona en todo. El 20-80 funciona en cada segmento de análisis que hagas con toda seguridad. Entonces, seguro que si hay 20 riesgos, hay 4, que es el 20% de esos 20, que son muchísimo más tóxicos y tienes que empezar a abordar ya. Y mi preocupación es que eso sirva, que se empiece a trabajar con acciones y con mejoras. Eso es lo mejor. Entonces, herramientas, no, las típicas que conocéis, pues un ANFE puede ser cuando hay un problema o quieres identificar un posible problema, es una herramienta muy buena, porque te permite identificar fuentes de severidad, probabilidad o ocurrencia, y además dar una ponderación si es factible conocer la ocurrencia o no. Porque no es factible. Hasta que se produce el desastre, no soy consciente de que eso puede ser un problema. Bueno, eso hace que sea una situación prioritaria en la mitigación del riesgo, ¿no? Pero, bueno, ¿sabes qué pasa? Que las herramientas, como todas, son tan buenas o malas como depende de cómo se usen. Entonces, la misma herramienta en manos poco hábiles es un desastre y la misma herramienta en manos hábiles es una maravilla. Entonces, no es tanto un problema de buscar la herramienta, sino de asegurar de que las sabes usar y de que te van a dar los recursos para hacerlo y que la vas a nutrir y recordar el concepto de iteración que hemos hablado, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante tanto, ¿no? Aseguramente. Entonces, esa tablita que hemos visto de probabilidad, severidad, tan sencilla, eso es magnífico. O sea, es muy probable que pase y además si pase es gravísimo, o sea, pues eso tenemos que cambiar algo para que eso, la probabilidad baje seguro, ¿no? Entonces, sin complicarnos mucho la vida. Luego ya puede ser, cuando empiezas a atomizar, a hacer ya rodajitas el problema, el análisis, oye, pues sí, aquí tengo que hacer un Ishikawa, voy a tener que hacer aquí un ANFE para este análisis de tareas concretas o una materia de prioridades, ¿no? Pero en principio, como un mapa general de riesgos, eso es más que suficiente y sobre todo que participen las partes interesadas, los que conocen y los que reciben el servicio de ese proceso en riesgo, como cliente proveedor interno. Eso es muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos por aquí más? Espera, bajo el scroll. No, yo creo que ya está. Bueno, 12.03. Muchas gracias. He abierto, como decía antes, a recibir mayor información, mayores preguntas, porque nosotros aprendemos a base de preguntas y compartir la información. Recordar la parte de información y consulta. Me encanta que me consultes, porque te puedo dar feedback y aprender también de ti. Muchas gracias. Seguiremos haciendo webinars. Ahora no me acuerdo cuál hay planificado a corto plazo. Hemos hecho uno hace poquito sobre tema aplicaciones de blockchain. Todos están disponibles en nuestra web. En la parte de marketing, si no los encontráis, nos avisáis.
Y nada, seguiremos informándoos y, por supuesto, si queréis que profundicemos a lo mejor un monográfico sobre algún aspecto de lo que hemos visto, pues claro, lo hacemos encantados de la vida. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.